Bueno, yo voy a comenzar como mi mamá me dijo a mí de, de la plata que iba a llegar a la casa, de los $2.500. Ella me llama en la tarde diciéndome que iba a llegar $2.500 a la casa, pero ella nunca me explicó y ni me dijo a mí para qué era ese dinero ni nada. Yo tampoco le pregunté, pensé que era algo que iba ella a pagar o cualquier cosa, porque ella siempre mantenía haciendo sus trabajitos por ahí, buscándosela y eso. Era una mujer que se la buscaba mucho. Bueno, ella no me dice para qué era esa plata, pero sí me dice a quién tenía que entregársela. Y esa persona que yo tenía que entregársela no me escribió, no me llamó durante como 2 meses. Y bueno, yo le pregunto a mi mamá, ¿qué pasó con la persona que venía a buscar la plata y esas cosas? Y me dice, no, que en estos días no venía a buscarla, ¿qué tal? Que chamo te va a llamar. Y yo, bueno, mami, yo la tengo aquí para que sepa. Y va a estar pendiente, dígale a esa persona que yo la tengo. Cuando, después de las 2 semanas, ella me explicó que esa plata era para venirse en yate, como era, porque ella me lo explicó así. Quizás en ese momento que la plata llegó, ella no me quería decir para no preocuparme o algo así, porque ya tuve una pérdida con un amigo y que pasó así, que vivió conmigo y pasó lo mismo que está pasando con mi mamá, nunca apareció. Bueno, ella me explica todo, cómo iba a venir, y todo ese tipo de cosas, que iba a venir en lancha, perdón, en yate, y que iba a llegar seguro, que iba a llegar aquí a tierra. Yo de verdad me confié y acepté que mi mamá se iba a venir así. Entonces esa persona que venía a buscar la plata me llama y yo le entrego la plata a él. Esa persona se encargó de entregársela al señor Robert. La ves. Robert la ves. Robert Laves, bueno, ella se encargó de entregársela a él. Yo no sabía quién era esa persona porque mi mamá me tenía a esa persona, se llama José Luis, de intermediario con él. Quizás tenía miedo o algo así de que yo me atendiera con él. Yo no sabía quién era esa persona, ¿sí me entiende? ¿Qué pasó? Mi mamá me dice, no, voy a venir un sábado. Pasaron 2 meses que mi mamá me estaba así. Yo siempre era un fin de semana que me decía que iba a venir. Y yo le digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no ha llegado? No, para otra semana, ¿qué pasó esto? Pasó esto. Todos los tiempos estaba pendiente de los días que mi mamá me decía que iba a venir. Cuando yo de repente consigo una llamada, eso fue un martes por la tarde, a las 2 de la tarde, de la persona con la que ella me puso de intermediario diciéndome que algo pasó, él me dio el número del señor Robert para que yo manteniera con él, a ver qué pasó. Me habían dicho que mi mamá ya había llegado, yo me desesperé. Brother, yo me volví loco, llamé a esa persona, le pregunté qué pasó con ella o algo, me dice, no, lo primero que me dijo cuando yo lo llamé, no, estoy en alta mar. Me colgó, yo pensé, venga, mi mamá está viniendo, está llegando. Cuando vuelvo y lo llamo, no me contesta, hasta que me contestó por ahí como a tipo 4 y me dice que está en el puerto de San Nicolás. Me mandó la ubicación y yo le llegué allá. Pero antes de todo eso, yo le quería preguntar al señor que qué pasó con mamá, si ya llegó, si la tiene ahí o algo. Y él no me decía nada, no, que venga para acá, que para hablar, venga para acá, que para hablar, hasta que no se aguantó y me dijo, no, necesito hablar con usted, algo pasó con su mamá, no la encontramos y eso. Y una vez yo me fui para allá, ellos me explicaron a mí cómo la dejaron y todo ese tipo de cosas, que la dejaron haciendo 3 metros, que guardacosta venía persiguiéndole y todo ese tipo de cosas. Yo conozco a mi mamá y sé que es una mujer que a la distancia que ellos me dijeron que la dejaron caer, yo sé que ella no se iba a dejar morir ahí. Mi mamá es una persona que lucha mucho y yo sé que ella no se iba a dejar morir. Yo le digo a ellos me dicen, no, es que hay que batir alarma, que no sé qué más. Yo le digo, ya va. Como ellos me lo explican a mí, de verdad yo me confié y le digo, ya va, yo creo que mi mamá debe estar escondida por ahí, como ustedes me dicen que el guardacosta venía persiguiéndolo, estará asustada, estará escondidita por ahí y yo vamos a esperar un ratico más, vamos a buscarla a ver si sale. En ese momento yo salí a buscar a mi mamá por todos lados, se hicieron la noche, la busqué hasta las 12 de la noche, gritando por su nombre. Bueno, me cansé de buscarla, yo dije, no, me resigné y le dije, no, mi mamá no llegó aquí, mi mamá no está aquí. Bueno, yo llamo al señor Robert y le digo, bueno, señor Robert, ahora sí hay que batir alarma porque mi mamá no aparece, que no sé qué más. A las 1 de la mañana yo tengo las conversaciones aquí en mi teléfono porque yo no borré nada. El señor me dice, no, que ya es muy tarde, si lo vamos a hacer ahorita, igualmente por ahí a las 5 o 6 de la mañana esas personas van a salir. Mejor esperemos hasta las 6 de la mañana y para que esas personas salgan. Bueno, se hicieron a las 6 de la mañana, yo llamo al señor, me levanté muy temprano, la verdad, yo ese día no pude dormir.
Y yo le digo al Señor que yo voy a ir a donde está ellos porque yo quiero ver que ellos la hayan salido, ¿sí me entiendes? Yo quiero estar seguro de que ellos hayan salido a buscarla. Bueno, y me dice, ellos me dieron como su confianza y me dijeron, bueno, sí, vamos, tal, si quieres tú te montas en el bote conmigo, tal, 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 tal. Bueno, ellos batieron alarma, según yo vi que salieron unos botes guardacostas, vi que salió un helicóptero, yo tengo fotos y todo eso guardado en mi teléfono. Y yo dije, bueno, salió una búsqueda. Salimos a buscar, el señor Ángelo me explica dónde mi mamá, dónde él según tiró a mi mamá, me explicó, verga, no se miraba muy lejos, se miraba, ¿cómo te explico? El cementerio de Cachó, ¿cómo te explico? Un poquitico más para acá. Bueno, él me explicó dónde la tiró, a tantos metros, todo ese tipo de cosas. Yo le dije, no, mi mamá debe estar por ahí. Él me dice, el señor Ángelo siempre me mantuvo de que mi mamá entró. Mi mamá entró y ya debe estar por ahí escondida o de otra persona. Yo le dije, no, papi, pero ve que mi mamá no me ha llamado. Él habla papiamento, yo también hablo papiamento. Y yo le dije, no, mamá a mí no me ha llamado. Mi mamá si fuera llegado aquí a tierra, ya de una me fuera llamado. Bueno, quedamos buscando, yo quedé hablando con el chamo de él poco hablar. Yo quedé hablando con el chamo, le preguntaba que cómo venía mi mamá, yo no sabía qué color de ropa había venido, que explicándole todo, qué traía. Me dijo no, que venía así, de una ropita azul, me dijo que venía con una bolsa, con unas medicinas. Le pregunté en qué bote la habían traído, me dice en este, yo estaba montado con un bote blanco. Me dice él que él la trajo en este, que porque ese bote era el más rápido. Así me explicó, aquí yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo la verdad, lo que el chamo me dijo. Y bueno, yo pensé que era ese bote. Cuando hace 3 días me entró una llamada del señor, el que la entregó a la mitad de la mitad del mar, que se llama Segundo. Me entra, el señor me dice que le envíe la foto de la lancha con la que mi mamá se vino aquí a Aruba, porque los policías allá la están pidiendo. Y yo agarré y le mando la foto de la lancha blanca esa, que él dice que la trajo. Entonces el segundo me dice, no, esa lancha no fue una negra. Yo le dije, ¿cómo así, señor segundo? Si este Ángelo me dijo que fue esta blanca. Yo, no, fue una negra. Ya conseguí la foto, me dijo el señor segundo allá. No sé cómo la consiguió, la verdad no sé cómo la consiguió. Él solamente me dijo, ya conseguí la foto. Bueno, la otra cosa es que yo hablé después que pasara toda esta situación, en ese momento, en ese transcurso, yo quedé hablando con el señor segundo y me dice, yo le pregunto lo que el señor Ángelo me decía a mí, que él dice que él llegó allá temprano y que esta gente, el señor segundo llegó tarde, que él llegó a las 6, algo así, que el señor segundo llegó a las 7:30, que era muy tarde, que él ya se iba a regresar, pero como vio que ellos venían, se quedó. Cuando yo llamo al señor segundo y él me dice, no, es mentira, yo ya estaba ahí y él venía llegando, yo llegué temprano, el que venía tarde era él. Entonces, la verdad, yo no sé quién está diciendo mentiras, si está diciendo Ángelo mentira o el señor segundo mentira. Yo estoy diciendo solamente lo que ellos me dijeron, ¿sí me entiendes? Claro. Bueno, si su mamá no aparece, yo te voy a devolver esa plata. Brother, yo no quiero esa plata, lo único que quiero es mi mamá, ¿sí me entiendes? ¿Y nunca consiguió esa plata? No, nunca. Yo le dije, bro, yo no quiero eso. Yo tengo conversaciones aquí con ese señor. Yo no quiero esa plata, quédese con eso, no sé qué. Y él dijo que lo utilizó para gasolina, no sé, no me consta. Y eso fue lo que pasó. A él a mí nunca me entregó, me devolvió plata. Y la persona, José Luis, que le entregó el dinero al Robert, él me dice que le entregó $4,100. Fueron como $2,300. Dice él que no fue así como dice él, que le entregó 2,100. Entonces, no sé quién es el que está mintiendo ahí, si es el señor Robert, que es el que está diciendo mentiras, no sé. No sé, tampoco me consta de eso de que si le entregó a mi mamá $500, no sé, la verdad. Él me dijo una cosa así, de que mi mamá, yo tengo una grabación de todo esto aquí, donde me dice que él le devolvió $500 a mi mamá y se lo llevó al señor segundo. Y que él le escribe a mi mamá, le dice, no, que ahí te dejé los $500. Y él le dice, mi mamá que se volvió loca. Y ella, no, que yo no quiero esa plata, que no sé qué, que ella había empeñado su casa, que aunque es mentira, que ella empeñó su casa, que ella había empeñado su casa, que no sé qué más. Y lo que me hace entender es que ella nunca recibió ese dinero. ¿Sí me entiendes? La única que sabe si la recibió o no fueron ella o quizás las personas con las que ella convivió allá en el Punto Fijo. Quiero aclarar unas cosas que escuché del señor Robert, que estaba diciendo de que nosotros amenazamos de esas cosas. Yo en ningún momento amenacé a nadie, yo no mandé a matar a nadie,
Mi tía tampoco mandó a matar. Nadie mandó a matar a nadie, brother. A decir que vinieron gente de Colombia y de Londres, eso. Eso es totalmente mentira. Yo, la verdad, nadie me amenazó. ¿Qué es lo que pasa? Que mi mamá tenía una pareja aquí en Aruba, con la cual ella se casó, duraron mucho tiempo viviendo aquí. Bueno, esa persona en ese momento no quería involucrarse en ese momento, que era, ¿sí me entiende? Que era su pareja. Simplemente me dijo, bueno, dígale al señor Robert que vino un tío de Colombia, porque también pensamos que si le dijimos que vamos a ir las personas que iban a ir, yo creo que él no iba a aceptar la cita, ¿sí me entiende? Y lo que único que íbamos a hacer era hablar con él, ¿no? Queríamos aclarar las cosas, a ver qué pasó. Eso es lo único que querían, no querían buscar problemas ni a matar a nadie, como él dice. Porque si vamos a venir a hablar, ¿quién estaba amenazando? El que estaba amenazando era él. Bueno, yo simplemente le decía qué pasó con mi mamá. Lo único que quería saber era mi mamá. El único que me decía era, no, si van a tener problemas, si van a querer guerra, pues guerra van a tener. Lo mismo que dijo en la entrevista. Siempre lo dijo. Yo nunca lo amenacé a él, nunca le mandé un mensaje diciéndole que lo voy a matar, ni ese tipo de cosas. Mi tía menos va a mandar personas de London. No, yo no tengo ni familia en London. Bueno, al fin y al cabo fue que hablamos con el señor y yo tengo unas grabaciones aquí en mi teléfono de todo eso. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad de Aruba, que me ayuden a buscar, que me ayuden a dar con este caso. Yo siento que no es aceptable como esa persona se expresa en la radio, como que aceptando todo lo que pasó, que se perdió y todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso no es aceptable, pienso yo. Hay que hacer algo por lo que no se ha perdido no se ha perdido un perro, no se ha perdido cualquier cosa, se ha perdido una persona, ¿sí me entiende? Y así como se ha perdido esa, se ha perdido muchas más. Y si ustedes me ayudan a mí, en ese transcurso del caso, de esa búsqueda, pueden conseguir más pruebas, más personas, pueden ayudar a más familias y mucho más. Pero, por favor, yo quiero que me ayuden a solucionar este problema. No quiero que sigan pasando más tragedias como esta, muchas familias tristes, tú no sabes cómo está mi familia en este momento, mi abuela, mis hermanas, mi hermano, mi mamá tenía un hermano, mi mamá tenía 3 hijos, yo soy el mayor, los demás están pequeños. Brother, no sabes lo difícil, lo duro que me ha dado esta situación. Yo quiero que me ayuden y que solucionemos este tipo de problemas.